Hola, bienvenidos a este segundo video de nuestro curso Introducción a las Sagradas Escrituras. El día de hoy vamos a hablar sobre los instrumentos de inspiración. Y pasamos con este momento que es muy importante bajo esta pregunta. ¿Cómo un Dios tan grande, tan sabio, tan esplendoroso, necesita o se sirve del hombre para poder comunicar su mensaje? ¿Cómo es posible que la Biblia tenga dos autores, el divino y el humano? ¿Y cómo es posible que este Dios actúe en el autor humano sin violar su libertad? Esto me parece muy estupendo, muy grande. Esto es lo que vamos a estudiar en la clase de hoy. Bienvenidos. La Biblia, en el sentido explícito y literal, no cayó del cielo, sino que fue un proceso en el que Dios intervino a través de su Espíritu Santo, con hombres reales, con sus propias historias, culturas y talento. Cuando nosotros leemos en la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo del 20 al 21, dice que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y esto qué quiere decir? Que aun cuando ellos escribieron con sus propias palabras estos textos, fue Dios quien estuvo detrás de todo este proceso escritural. Sin duda alguna, esta es una increíble colaboración entre lo divino y lo humano. Vámonos ahora a los tres instrumentos que hacen parte del proceso de inspiración. Y es ahí donde hablamos de los autores humanos. Si nosotros leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo, que está desde el versículo 1 hasta el 4, nos habla que Lucas, antes de escribir el Evangelio, primero comenzó a investigar e indagó. Y cuando nosotros, por ejemplo, vemos los Salmos, en los Salmos vemos expresados los sentimientos más profundos que invadió el rey David para poder expresarse de esa forma. Pero aquí no está lo increíble de todo. Lo increíble de todo es que todo lo que ellos comunicaron en estos escritos fue exactamente lo que Dios quiso comunicar. Entonces, el otro instrumento, el Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, precisamente en el capítulo 3, versículo 16, ¿qué nos dice? Que toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, es el Espíritu Santo el que guió a los autores, a los hagiógrafos, a los autores humanos para que transmitieran esa verdad divina, revelada, sin ningún tipo de error, respetando, obviamente, la libertad de cada autor, es decir, la libertad humana. El lenguaje bíblico. Dios se adaptó al lenguaje humano para poder transmitir su mensaje. Por ejemplo, cuando nosotros observamos la Biblia, observamos diversos géneros literarios, poesías, narrativas, leyes, profecías y un sinfín de elementos o géneros comunicativos que lo que intentan expresar es que Dios estaba detrás de todo ese lenguaje humano para transmitir su mensaje. ¿Y esto qué pasa? Hacía accesible el mensaje divino a las generaciones. Y es comprensible entonces que la Biblia por ello tenga esa particularidad, que sea accesible a todos. Obviamente, cuando se va a interpretar la Biblia, se tiene que entender por ello la época, la cultura y el contexto en que fue escrita, para entender un poco el estilo y la forma, y así darle una correcta interpretación. A esto los autores le llaman la hermenéutica bíblica. Entonces, ¿qué tenemos con todo esto? Que la Biblia
es un proceso histórico de colaboración entre Dios y los hombres, entre lo divino y lo humano. La Biblia es totalmente divina porque es inspirada por Dios a través del Espíritu Santo. Pero también es completamente humana porque en ella se transmiten las experiencias, emociones y todas aquellas capacidades y culturas de los autores sagrados de aquella época. Y aquí viene lo más interesante, y es que Dios utilizó a los autores sagrados, los agiógrafos, los utilizó para transmitir su mensaje divino. Pero hoy quiere usarnos a nosotros para transmitir su mensaje. Y viene entonces la pregunta. La pregunta es, ¿estás dispuesta a dejarte guiar por Él hoy?